Está con nosotros, aquí en la cabina, y sin luz, nada más y nada menos que el ex ministro de Gobierno, abogado José de la Gasca. ¿Cómo está, ex ministro? Qué gusto, Gabriel. Buenos días, sin luz. Buenos días. Buenos días. Sí, raro, pero sí, aquí estamos. Lo bueno es que como es radio nos escuchan fuerte, así que sí. Vamos a bueno, y nos están viendo en las tinieblas. A ver, cuénteme usted, ¿cómo ve usted el tema de el desarrollo de, ya no es paro nacional, porque nunca fue paro nacional, de esas protestas violentas focalizadas en Imbabura? Parece que se desinflan, parece que ya tienen caliche. Sí, yo creo que en verdad nunca tuvieron volumen, y creo que definitivamente ya esto está solito apagándose. Veo que el dislate de Marlon Vargas, eso que dijo de tomarse Quito, no ha sido muy bien recibido por nadie. Pésimo, ni siquiera por las personas a las que representa. Creo que se ve ya acorralado, se ve solo, y no digo solamente por la acción del gobierno de contener la protesta que se sube de tono, que ya no es protesta social, sino porque la gente no se suma, no tiene ese efecto multiplicador. Y cuando sientes que la causa no funca, tratas de llenar el tema con gente que te ayude más que sea a mostrar respaldo. Parece que ayer vi unas declaraciones que dio un poco tratando de recular el mensaje de lo que dijo el otro día, junto con otros líderes de la CONAIE. Trató de solucionar su error. Creo que ya van buscando, y me parece que dentro de los mismos grupos que lo están respaldando, no les queda más sino aparecer, pero que en verdad no están ahí. Así que yo creo que hay que seguir apelando al diálogo, seguir apelando a la sensatez. Entiendas que esto no le conviene a nadie, que la gente que está ahí quiere trabajar, que quiere producir. Hay ciudades que están pasándola muy mal, en escasez, y a las puertas de un feriado nadie quiere una oportunidad para poder levantarse y tomar un respiro. Oiga, ¿no? Es que este feriado es el ideal para que estas ciudades que han estado bloqueadas respiren, las economías en algo, saquen algo para compensar. Ni siquiera es que van a recuperar, compensar en algo lo que le han causado los manifestantes violentos. En su experiencia, usted acaba de dejar el cargo de ministro de gobierno, entonces usted manejaba la política del Ecuador, así que ha visto muy de cerca cómo se mueven los hilos políticos y ha sido protagonista del manejo de los hilos políticos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con una CONAIE que, lo que usted dice, se ha quedado sola? El único por ahí que salió a apoyarla de frente como políticos es Luisa González, que también fue tan la arrastraron. Tan mal presidido que ya desapareció. La arrastraron. Ya se escondió otra vez. Arrastraron. Ella misma se sepultó. Eso es un error político, una novatada de creer que iba a generar una chispa, iba a generar un incendio. ¿Usted no cree que fue desesperación, ya que absoluto estaba hasta fuera del movimiento? Pero es que la desesperación por quizás salir a flote te hace cometer errores, ¿no? Y yo creo que ese fue un error que le está pasando factura y que le va a pasar factura. Nadie quiere que se metan con su trabajo, nadie quiere que le quiten la comida de la mesa. Y hablando, por ejemplo, de ciudades, nadie quiere que se quemen las ciudades, que destruyan las ciudades. Lo que pasó en Quito es una herida abierta. Está muy reciente lo que pasó en 2019, lo que pasó en 2022. Y definitivamente son cosas que nadie quiere repetir. Se toparon con un presidente, perdónme la expresión, con pantalones, con un presidente que ha demostrado tener el liderazgo y la firmeza para tomar decisiones y sostenerlas, y pensaron que lo iban a doblegar, y él ha dicho que prefiere morir, y yo le creo. Cuando el presidente dice que él no va a dar un paso atrás en esto, y que prefiere morir antes que dar su brazo a torcer, no por orgullo, no por capricho, sino porque siente la legitimidad del pueblo y fue escogido para tomar esas decisiones que transformen, definitivamente él va a ir para adelante. Bueno, pero se siente en la mayoría del pueblo que no ha plegado al paro. Así es, es que él ganó las elecciones. Por ende, los ecuatorianos hemos confiado en él, que tome las riendas económicas del país, de un proyecto político, económico, social. Si él considera, porque además la historia lo dice, que el subsidio al diésel no ha servido para los fines para los que supuestamente nació, que era luchar contra la pobreza y generar condiciones de igualdad.
sino que hoy en día se ha demostrado que para lo que sirve es para llenar los bolsillos de unos pocos a través del contrabando de combustibles, para ayudar a inflar los pulmones podridos del narcotráfico, de la minería ilegal y del crimen organizado, y que en esta lucha desigual, mientras por un lado el gobierno ha propuesto leyes, ya ha sacado leyes para, por ejemplo, como la ley de solidaridad, darle fondos a la Policía Nacional, a nuestra fuerza pública, a través de la exoneración del impuesto a la renta, y viene la Corte Constitucional y lo tumba, ¿verdad? Se siente que se necesita ese respaldo en la gente, y la gente está queriendo seguridad, queriendo trabajo, queriendo empleo, etcétera. Entonces yo sí creo que aquí el presidente ha tomado esa decisión, la está sosteniendo, está diciendo esto no sirve para lo que supuestamente servía, hay que reconducirlo, se adelantan con los planes de compensación que están llegando, que cada vez llegan más, y dice aquí no se trata de desamparar a los desamparados, se trata de darle a los que más necesitan. Claro. No tener esa hemorragia abierta. Y eso ha calado, porque la gente dice es verdad. A mí me disgusta, por ejemplo, Gabriel, gente que vive aquí en San Borondón, en Guayaquil, que vive en San Borondón, y que tiene una flota de carros a diésel, que viven en las ciudadelas más el de élite. Porque... No, para nada, pero es una cosa que no hace sentido. Yo le voy a ser sincero, yo tengo carro a diésel. Y vive en San Borondón. No, pero escúchame una cosa. Sí le voy a decir algo. A mí ya estuve calculando cuánto es lo que me sube y digamos no es algo impagable. Digamos, lo puedo pagar. Sí, pero la pregunta es si cuando nació el subsidio del diésel nació para eso. No, para nada. ¿Dónde yo se le acepto? Los carros de mi trabajo, digamos de mi oficina, yo tengo, mi esposa tiene un negocio de fabricación de muebles y todos estos temas de construcción. Pero ahí sí tengo una camioneta que es a diésel. Entonces, digamos, para eso sí se hizo. Pero mi carro personal es a diésel, para mí no se hizo. Yo creo que se hizo para el tractorcito. Exacto. Para los carros de trabajo. Para que saquen sus productos del agro, pero no se hizo para el camioncito que va llevando el narcotráfico, pues no se hizo claro. para el camioncito que se va llevando el combustible a la frontera. Entonces yo creo que la medida que ha tomado el presidente está bien tomada desde lo técnico, bien sostenida en lo político, y la ciudadanía se ha levantado. Y esto ha generado un fenómeno importante. Desde la época de Hurtado hasta acá, la fuerza de choque, la protesta social ha sido el movimiento indígena, principalmente. Creo que todos los gobiernos, ya han habido experiencias de derrocamientos de presidentes, salen cuando empiezan un grupo tan fuerte como los indígenas, se suman otros grupos como los transportistas y demás. Por eso Marlon Vargas estaba... Entonces, aquí creyeron que se iban a topar con eso, los transportistas no han plegado al paro, no veo otros movimientos salvo el movimiento indígena sumado seriamente al paro, y lo que veo es que se ha desmantelado la figura de ese cuco, que era cuidado, hacen tales cosas porque se nos paran y después nos votan. Claro. No, eso está, y eso también va a tener otro fenómeno, yo creo, Gabriel, que es que en las próximas elecciones la ciudadanía puede castigar en las urnas. Bueno, ya estaban castigando al movimiento indígena, porque ya lo ha estado haciendo. El movimiento indígena Pachacuti cayó del 18, 19% o 20%, no me acuerdo, con Yacu Pérez. De 20 y pico asambleístas. Bajó al menos 5. Tienen 9 y están fraccionados. No, pues de 20% que dentro del Pérez cayeron casi al 5% o menos. Dentro de las propias nacionalidades hay nacionalidades que no pliegan al paro. Ya, dentro de los propios asambleístas hay algunos que no pliegan a esta medida drástica. Usted era ministro de gobierno cuando vino la reelección, o me equivoco en la CONAIE. Usted era ministro. A ver, yo estaba de ministro cuando hubo la reelección, porque esa fue una maniobra que hizo el señor Issa para reelegirse, y cambió los estatutos y perdió. Porque Issa perdió las elecciones. Issa perdió las elecciones. Issa perdió el manejo del bloque de los asambleístas. Sumamos 6 votos y hicimos mayoría, acuérdense, en la asamblea. Ese era usted mismo. Y además perdió la CONAIE. Marlon Vargas no puede cometer el error de creer que puede repetir la historia de Issa cuando la gente mayoritariamente quería un golpe de timón y un cambio en la dirigencia indígena. Y yo recuerdo, y ustedes recordarán, que cuando salió electo Marlon Vargas, la gente vitoreaba: fuera Issa, fuera Correa. Fuera Issa, fuera Correa. Claro. Creo yo que las bases se pueden molestar
por estas conductas extremistas que definitivamente no creo que reflejan el sentir y el pensar de las bases. Eso le iba a decir. A ver, y ya los he escuchado. Aquí hay 4 componentes, digamos, en una de estas grandes manifestaciones. Y este gobierno, la verdad, que se lleva medalla al mérito. Porque una era el movimiento indígena, que era el que se tomaba las calles. ¿Ya? El otro era la fuerza política en asamblea que trataban de tumbar el gobierno desde la parte política. Así se configuraban. El dinero sucio que financiaba las protestas y la coordinación de las juntas de agua. El gobierno ha desarticulado 3. Y la única que está se lanzó hiperdebilitada, pues con todo lo que usted ha dicho. Pero o sea, el movimiento hay que ver una cosa importante. El movimiento indígena existe. Ya. Y va a existir y hay que respetarlo. Ya. Pero así como ellos tienen que respetar también que viven dentro de un estado que se maneja por leyes y que tenemos una estructura de gobierno. Ya. La protesta social siempre será legítima. Otra cosa es el vandalismo y cuando esto se desencadena en actos delictivos incluso. Yo respeto el movimiento indígena y creo firmemente que el movimiento indígena en verdad no está de acuerdo con lo que están haciendo en este momento los líderes que los representan. Sí. Definitivamente. Y por eso es que esto no multiplica, esto no contagia. ¿Ah? Mire, yo creo que en el movimiento indígena, y usted que ha sido pues el y no se ha contagiado la política. No se ha contagiado la política porque en la asamblea usted no ve la desestabilización. Es que eso es lo que le digo. Y eso es importantísimo. Este gobierno tiene, digamos. No cooptado, eso suena feo. Sí, sonó feo. Este gobierno tiene en la asamblea las cosas tranquilas. Porque antes la asamblea era el que movía la destitución presidencial en la parte política, el que le daba el ropaje legal a la destitución. ¿Usted se imagina qué sería la asamblea si estuviera presidiendo a alguien, por ejemplo, no, pues y no por denostar como Viviana Veloz? No, pues ya ahorita... Ya hubieran derrocado al presidente, hace rato. Ya hubieran derrocado al presidente. Pero si y los indígenas, a lo mejor ahí sí, la dirigencia indígena hubiera sentido que tenía el escenario perfecto para poder entrar y meterse como se metieron cuando fue lo de los forajidos y entró Lucio Gutiérrez. Entonces, que se metieron a la asamblea. Ustedes sí recuerdan esa parte. Totalmente, ¿no? Pero si a Lucio Gutiérrez lo votaron con menos gente de lo que hay ahora. No, pero cuando él se metió, pues. Cuando hicieron esa junta. Él entró, claro, pues. Bueno, le tocó el karma, ¿no? Ya, entonces, ahí yo sí creo, el manejo de la asamblea, el manejo y el control de la asamblea político que no se ha salido de las manos, ni parece que va a pasar, ni ha estado cerca de estarlo. O sea, no hay desestabilización de la asamblea. Exactamente. Punto clave. Punto 2. Tienen desbaratadas las finanzas sucias, las finanzas narcotraficantes, digamos, porque es que eso va a ser lo mejor clave que se puede extraer de esto. Si algo bueno tenemos que sacar de todo este proceso es que ha pasado algo importante. Lo que usted está señalando, como sea, ya el ecuatoriano dijo, yo no puedo seguir permitiendo que la plata que ponemos todos se vaya al narcotráfico de esta forma. ¿Cómo lo vemos? Ustedes han visto cuánto en estos días desde que está decretado la eliminación del subsidio del diésel y la reconducción de los recursos, cuántos pinchazos han habido al sote. Aquí en Guayas inclusive. ¿Cómo están sacando el diésel? Están desesperados. Por tanqueros, están desesperados porque dicen, subió el precio, vamos a hacer a robarnos lindo. Y eso da cuenta de que en verdad lo que ha dicho el gobierno es real. Claro. Las mafias del tráfico de combustible, de la minería ilegal, del crimen organizado, decían, algo está pasando. Y ahora quieren pescar a río revuelto más todavía porque quieren vender más caro esto. ¿Verdad? Destoquearse de alguna manera. Entonces, toda la ciudadanía, yo creo, estamos viendo este fenómeno y estamos diciendo, aunque cueste esto, hay que arrimar. Totalmente. He visto una publicidad muy bonita. O sea, todo el mundo se suma. Trabajo sí. No hay que darle... No hay paro con el paro. Sí, está bueno eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo con lo que tú dijiste, Gabriel, es la propia ciudadanía defendiendo la institucionalidad. Eso le iba a decir, lo que hemos visto, marcha. Ese resultado de la consulta popular, a mi juicio, va a ser barredor. Yo sí creo. Va a ser barredor. Yo sí creo. ¿Cómo? Cuando salió Luisa González a decir, venga, nosotros le damos abogados y respaldo, cobertura. Bueno, incluso rechazados por la propia CONAIE. Ajá. La gente eso fue la estocada final del paro, yo creo. Cuando entonces, el correísmo se quiso meter. Cayó en desesperación por el tema. Ahí yo veo, era un paro indígena. Entonces, y cuando se mete el correísmo, se fregaron. Pero metamos ahora el tema. Terminaron de fregar la cosa. Metamos ahora el tema de la constituyente,
vamos en con la ecuación. constituyente. En la ecuación. Ya. Fue una gran idea que el presidente llame a la consulta popular para ir a la constituyente en este contexto. Sí, ¿y cuál es el justificativo para que en esta protesta intentaron, pero no lo lograron, decir que era? Devuelvan el subsidio al diésel, y la otra era no a la constituyente. ¿En base a qué tú le puedes prohibir a la gente que no vote por lo que la gente quiere, digamos? Porque lo de la constituyente encima no es que el presidente no decide ser constituyente, ni la CONAIE tampoco. Nos devuelve el poder. Exacto. Y nos pregunta si nosotros queremos ir hacia una nueva constitución, para reescribir una constitución. Y creo que toda la ciudadanía Y yo creo está a que la hoy, espera de eso. viendo lo que está pasando en las calles con el paro, y viendo lo que está haciendo la Corte Constitucional, Con todos los bloqueos. con lo que se ha tumbado los estados de excepción, el presidente volvió a sacar unos estados de excepción, que tumbó las leyes. Yo creo que la ciudadanía dice definitivamente que hay un problema estructural que nos hace morder la cola como el perro que se le intenta morder si no cambiamos esa constitución. ¿Qué perdimos con las dos leyes que tumbó en detalle, digamos así ya? Tiempo, mi querido. Pero sí, está bien. Sí, es Tiempo. verdad, sí, mucho tiempo. Y Tiempo. el tiempo es Pero es que es eso. Pero así en detalle, ejemplo. Seguridad, Ya. vidas, trabajo. Que todo se hubiese Todo. podido arreglar en el tiempo. O sea, el tiempo No creo que se hubiese podido arreglar per se, Ujú, pero se creaban las condiciones para avanzar. claro. Pero ¿usted cree que eso viene de una politiquería por parte de la Corte Constitucional o de mala intención, o es porque realmente se presentaron los informes sin base legal? Yo creo que no están viendo la realidad. Yo creo que a ellos les falta salir a la calle y analizar que ya eso no responde. O sea, yo en el fondo hasta creo que ellos hacen su trabajo, cuidan su puesto y defienden una constitución como que si fuera, repito, una pieza de museo. Ya nos quedó corta. O sea, ya son los últimos estertores Es que es muy cargada. de lo que está pasando con esa constitución que definitivamente no sirve para luchar contra el crimen. Sí, no va a servir para generar desarrollo. El Ecuador Es otro enfrenta país. otros problemas extremos de seguridad. Entonces, esa constitución era extremadamente garantista y los delincuentes supieron aprovecharla. Un plan de gobierno llamado constitución no funciona para otra persona que no sea ese presidente que la quiso. Por eso siempre he dicho que es una camisa de fuerza para todos los demás y un traje a la medida para quien la propuso. Para mí me queda claro, pero muchos analistas y periodistas también critican mucho que no está marcado el camino en el caso de que se logre la constituyente y la gente apruebe una constituyente. ¿Cómo que no está marcado el camino? No está marcado. ¿Usted cómo define ese camino marcado desde el gobierno? Primero, en la vía. El presidente ha dicho vamos. Una vez más, tomó el toro por los cuernos y las cosas se fueron dando para devolverle el poder al pueblo y que vayamos a una consulta para escribir una nueva constitución. Perfecto. Una vez que ya pasemos eso y Dios mediante exista un voto arrasador a favor de la consulta popular para la constituyente, tendremos que ir a escoger a los asambleístas constituyentes. La segunda parte. Ya veremos esa segunda parte. Dios quiera que se enlisten y Dios quiera que salgan electos ecuatorianos con experiencia, con amor al país, para que eso no sea repetir una historia. Que vayan de los distintos sectores, los distintos gremios, a construir este país a través de esta nueva redacción. Y luego que sea una constitución de mínimos. ¿Cómo? Claro, esta constitución tiene que servir para que todo presidente que se siente ahí pueda gobernar. Claro. O sea, que no trabaje para unos cuantos En intereses. justicia, en diseño del Estado, Ujú. en el rol de las universidades, Ya. de la educación, de los recursos económicos, Salud. de la naturaleza, salud, seguro social, O sea, es para todos. recursos tiene que abarcar. estratégicos, sectores estratégicos. Ujú. Claro, hay un ejemplo puntual. En sectores estratégicos resulta que hoy en día... Yo escucho sectores estratégicos, ¿saben qué piensan? Hay muchos bloqueos para que se pueda invertir. En horas de glass, pienso yo. Claro, sí. O sea, tan mal estamos que pensamos en eso. Pensamos Claro. en la refinería del Pacífico, Por en años él Invisible. fue el encargado. Por Claro. supuesto. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Respetando derechos, por supuesto. Pero tiene que ser una constitución Y de abrir las mínimos. puertas a la inversión. Por eso Por supuesto, es que no va a Está existir bloqueada ahora. nunca. No va a existir. ¿Cómo puede ser que Perú, que no tiene subsidio al diésel,
genera entre 2.500 y 3.000 y más millones de dólares al año en inversión extranjera. Ayer lo escuchaba el ministro de Energía peruano y decía, oigan, pero es sencillo, dice, si ustedes tiran un tubo por aquí, por acá, necesitan 60 kilómetros de tubo y se conectan a mi refinería. Dice, ustedes me mandan el petróleo y yo se los devuelvo refinada. Ya, eso es rápido, decía. Pero nosotros tenemos tantas trabas hoy en día para poder hacer la generación de energía. Por eso yo digo que el asambleísta constituyente tiene un rol fundamental en esto. Sí, señor. ¿Usted cree que deberían haber mayores requisitos para esos asambleístas constituyentes? Siempre he creído que sí. Siempre he creído que sí. Aquí no se trata simplemente de que te tomen el pulso, vaya. ¿Me explico? Te toman el pulso y está vivo, si respira, vaya. No, claro. no. Así es no. Que el rol del asambleísta respira muy bien. Es importante. Puede ser asambleísta. Claro, sí. No, yo sí creo que esto es muy serio. Así como pienso que en la asamblea, ya en el poder legislativo, una bicameralidad me hace mucho sentido. Creo que hay que madurar a la clase política, forzando condiciones, si bien de horizontalidad, pero también, y de representatividad, pero también de poder permitir que se vaya depurando y se vaya mejorando la calidad de los asambleístas. Y es que muchas veces la agenda legislativa... Sobre todo en la constituyente. Muchas veces la agenda legislativa tampoco toca temas realmente importantes. Yo creo que con una bicameralidad se puede solucionar eso también. Sí, debe haber fiscalización y debe haber también una cámara alta que permita pues filtrar las cosas. Pero sí, creo que este es el momento de reescribir la clase política también, de rediseñar la clase política. Esta pregunta es de los analistas. ¿Pero usted cree que va a haber bicameralidad o es la propuesta de Dani de bicameralidad o vamos a ver, a mí me parece que ya probamos, ya tuvimos bicameralidad, quitamos bicameralidad, volvimos a una sola cámara y la asamblea por mucho tiempo ha estado completamente desprestigiada, sí. Ha servido para cualquier cosa, para derrocar presidentes, para generar desgobernabilidad. Hasta hace poco teníamos una asamblea que, yo lo digo porque lo viví como ministro de gobierno, era un dolor de cabeza. 2 años. Era un dolor de cabeza donde todo era desgastar. No dejan trabajar a los ministros. No dejaban trabajar. Es increíble cómo el ministro tiene todos los días pedidos de información, comparecencias, pedido de comparación con o trabajo y la amenaza de juicio político. Pero es a propósito. Pero por supuesto. Es a propósito, para que el ministro no vaya a trabajar, sino que esté metido en la asamblea. ¿Ustedes no se acuerdan los escándalos cuando la llevaron a Mónica Palencia? Claro. Los escándalos ahí, a la canciller Gabriela Sommerfeld, cómo le gritaban en el oído. Ah, claro. Ah, sí, pues eso no es el poder legislativo, ni eso no es la fiscalización. Y ahora está con boleto de captura internacional la chica, ¿no? ¿Por qué ella era la que le gritaba, se acuerda? ¿Cuál? Ay, la del pañuelo, pues. Ah, Esther Cuesta. Esther Cuesta, ahora está con orden de captura del Interpol. Sí creo que es un momento, una oportunidad social, porque el poder constituyente es un fenómeno sociológico. Y yo sí creo que... respondiendo a tu pregunta, debió ser así, pero iba a haber problemas con que la Corte le dé paso a eso. Y es más, la Corte ha dicho, está bien que esto se ponga tan horizontal y con reglas mínimas, y es más, está bien que sean los requisitos para ser los asambleístas, y está bien que todo puedan acceder, y que sea el 100% de las personas elegidas por de elección popular. Así que ya discutir sobre la forma del estatuto, parece que eso ya quedó superado, ya sabemos cuáles son las reglas del juego. Ahora vamos a ver si los ecuatorianos, con el entusiasmo que tenemos de ver este país cambiar en un corto plazo, vamos a votar mayoritariamente por el sí, como estoy seguro que así será. ¿Qué fecha es? 16. No, 16 de noviembre. Sí, hasta ahora eso no ha cambiado. Ya. Sí. Ya ayer vi que el Consejo Nacional Electoral sumó la tercera pregunta del referéndum. ¿Ya cuántas preguntas son? 4. ¿Cuáles son? La de las bases militares, la de los partidos políticos, la de los políticos que les quitan el financiamiento. O sea, ya de la plata de la gente ya no va para los partidos políticos. Exacto, ahí yo lo que digo es el que quiere celeste que le cueste, ¿no? Pues, sí. ¿Por qué no estamos los ecuatorianos para financiar esa sábana electoral cuando íbamos a la papeleta que estaban 16? De un montón de desconocidos. Pero si aquí venían los candidatos cuando terminaban las elecciones, se sentaban aquí y decían que sí, que el dueño del partido no les había dejado ver. Se agarran el dinero y no les dan a los candidatos. ¿Y los partidos de alquiler, Gabriel? Los partidos de alquiler, como tiendas, pues como un negocio. Todo eso ahí, y a subvención del Estado, pagando ineficiencia ya no. Billete más o menos. El tema del tamaño de la asamblea, cuántos asambleístas son, los nacionales, uno por cada tanto para los provinciales.
y la constituyente, que esa es de consulta popular. 3 de referéndum y una consulta popular. Ya, ahí son 3. ¿Hay chance de que entren más preguntas? No creo. Nos quedamos. Ya ahí quedó. Ahí muere la flor. Ya, perfecto. 9 de la mañana con 4 minutos nos pasamos. 9 de la mañana con 34 minutos. Nos pasamos Solo un poco. una pregunta. Vamos. Los anteriores 2 gobiernos se caracterizaron por tener diálogo justo con la gente de la CONAIE por el tema del paro. Este gobierno, según su experiencia, ¿hay alguna posibilidad de que abran diálogo con la CONAIE? Yo hablo con ellos. 15 días. Yo no estoy en ministerio, hablo con ellos. O sea, ellos... El diálogo pero está. este gobierno siempre ha tenido diálogo está, claro. el diálogo es el camino. Uh-huh. Y existe esa posibilidad. Creo que como en todo hay momentos y como en todo hay posturas, pero ya hoy, a 15 días del paro, habiendo la ciudadanía visto que esa chispa no encendió una llama, contenga, déjelo ahí, busquemos la conversación razonable, pongan posturas y consigamos construyendo. Entonces yo, que si tiene, claro que sí. Lo que no va a pasar es que lo van a arrollar al gobierno, eso no va a pasar. Y sabe que el gobierno sí está hablando, sino que son tantos dirigentes. El que está radical es Vargas y su grupo, pero el resto están en conversación. Que ya ayer la bancada de la ADN ya presentó una denuncia formal por terrorismo. No, fue una petición de acto urgente. ¿Qué es un acto urgente? Pero fue a la fiscalía, ¿no? A ver, varias cosas. 583 del Código Orgánico Integral Penal. Ya. Básicamente lo que dice es que cuando se cree que hay un delito para preservar, conservar las evidencias, se puede pedir a la fiscalía que actúe. Y la fiscalía puede decir, si necesito hacer tal cosa, pedir autorización judicial. Pero también es para prevenir que no se consuma un delito. Yo no he leído el acto urgente. No he tenido acceso a eso todavía. Pero no me extrañaría que haya una petición, de alguna manera, para que la fiscalía, ante lo que sea considerado como una amenaza de una toma de una ciudad, claro, que obviamente, con la experiencia que tenemos de las 2 azonadas previas del 2019 y 2022, nadie quiere eso. Yo creo que esto se tiene que tomar con la seriedad del caso porque son unas declaraciones muy desafortunadas, claro, muy graves, y creo que el movimiento de ADN ha salido a la postre a presentar a la fiscalía esta petición de acto urgente, que no significa que lo están denunciando a él diciendo tú eres un terrorista, pero aquí, después de esos dichos, había una respuesta en derecho. Vamos a ver qué dice la fiscalía. Perfecto. 9 de la mañana con 37 minutos. Muchas gracias al ex ministro de Gobierno, José de la Gasca, por acompañarnos esta mañana. Hemos hablado de los paros, sobre todo el de Imbabura, que es digamos, donde está focalizado los actos violentos. El resto del país, yo creo que en 90% está trabajando. También hablamos de la consulta popular, asamblea constituyente, leyes, etcétera. Parte política también. Solo para cerrar, sí quisiera expresar que creo que esto ya va a cesar y que seamos optimistas frente a los próximos días y que podamos tener un feriado que reactive la economía del sector. Que créame que lo necesita, sobre todo en esos sectores que han sido tremendamente afectados. La verdad que hoy sabe que sinceramente ya sin nada, me levanté pensando en la gente de Imbabura, oiga. Pero tú te imaginas eso, me he levantado solo pensando en que por favor días, puedan trabajar 4 días de feriado para que haya algo. 20 días que estás apagado. Ni siquiera media llave, cancelado. Cerrado. Y que cuando ya tienes la oportunidad de pararte para tratar de nivelar la olla o de medio llenar el hueco, te tumben hay negocios, 4 días de oro el feriado. Hay negocios que se planifican justamente para los feriados. Tienen 0 turistas, cero. Mire, habían unas personas que mencionaban que ya tenían reserva y todo para ir a la UCI. Estaban indecisos entre si ir o no, porque no sabían cómo iba a estar la situación en estos días de feriado. Así que ojalá que todo se pueda solucionar. Ojalá, por favor, no, ya que en el UCI no se les ocurra, porque ahí está tranquilo las cosas. Alguna protesta ahí esporádica, pero no se les ocurra quemar llantas aquí porque si no se les caen todas las reservas y la gente quiere ir a la UCI. No es que ya está el tren de la Navidad del Diablo activado. Yo sí quiero ir. Bien, imagínese. Y Cuenca. Bello. Cuidado, todo el turismo interno. Son la 4 días de oro para los cantones sí, que viven del turismo como Otavalo. Imagínense Otavalo, perder 4 días de oro después de 2 semanas casi paralizados. Sí, señor. No hay derecho. 9:39. Es que no hay derecho. No hay derecho que unos pocos dañen así la economía de los demás. 9:39. Pobre Mike, no va a trabajar hoy. Ya no vamos. Nos despedimos, ministro. Gracias, Mike queridos. el que viene el siguiente programa. Lo dejamos sin chamba hoy día.